Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro tema de hoy. En alerta máxima, la Junta Proponente. ¿Qué es lo que ha sucedido? No hay candidatos. Nadie quiere postularse para fiscal general en este país. Dos situaciones. O la mala reputación del cargo, o no hay credibilidad en la Junta Proponente, ni en el sistema. Y eso sí es preocupante. ¿Por qué? Por varias razones. Y si vemos, la Junta Proponente ha ido cumpliendo las metas y el cronograma durante toda esta actividad. Fue justamente el 8 de mayo que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia convocó para que se eligieran los miembros de la Junta Nominadora a las organizaciones que conformaban la misma. Eso sucedió el 8 de mayo. El 31 de mayo ya se conforman las comisiones técnicas dentro de la Junta Proponente. Eso para clasificar y ver todo el sistema, porque es un sistema bastante complejo. ¿Qué sucedió? El 28 de junio vence el plazo para postularse a fiscal general. Justamente hoy a las 12 de la medianoche vence el plazo, pero solamente hay hasta esta hora de la mañana un candidato aceptado. La Junta Nominadora debe presentar una lista de 5 nominados ante el Congreso Nacional. ¿Para qué? Para que el Congreso lo elija y el nuevo fiscal general y fiscal general adjunto para el periodo 2023-2028 asuma el 1 de septiembre. Este es el procedimiento. Este es el escenario ideal. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿será que se va a reelegir a Oscar Chinchilla? Personaje que ha sido duramente criticado, cuestionado, hasta vilipendiado, podemos decir. Justamente para hablar de este tema tenemos aquí invitado en estudio al director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León. Con él vamos a ampliar. ¿Por qué con él? Porque él ha estado dando veeduría a este caso. Y no solamente, porque aquí aparecen otras aristas. Recordemos, esto es parte del proceso previo a la venida de la Sisi. Necesitamos un fiscal apolítico. ¿Qué va a suceder? El Congreso Nacional tuvo que suspender vacaciones porque no logran consensos los partidos políticos. El partido de gobierno, porque al fin y al cabo es un presidente el que tiene que lograr ese consenso. En este caso, Luis Redondo no ha podido lograr ese consenso entre todas las partes. Pero antes de eso, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Hoy vence el plazo para que candidatos y candidatas presenten su hoja de vida para aspirar a conformar las nuevas autoridades del Ministerio Público. Pero los reproches no se han hecho esperar por sectores afectados. El proceso de selección está destinado a finalizar el 1 de agosto en la etapa que le corresponde a la Junta Proponente, es decir, la Junta debe enviar un listado, que es el listado de 5 personas que la ley manda que debe presentar ante el Congreso, y luego se abre toda una etapa en el Congreso Nacional en la que le corresponde a la comisión especial que va a recibir y evaluar los perfiles y luego someter una propuesta de 2 personas que serían fiscal general y fiscal general adjunto. Eso tendría que estar hecho para el 1 de septiembre. El miedo que tiene con Harry Dixon es porque Harry Dixon cumple con la ley, siempre ha querido cumplir con la ley y siempre ha luchado para que la ley se cumpla. Desde que fui fiscal del Ministerio Público, los periodistas que cubrían la fuente del Ministerio Público en aquellos entonces saben la lucha de Harry Dixon y ellos también la conocen. Y como ellos también la conocen, no quieren a un fiscal general con esas características y sacan y vienen con la excusa de que Harry Dixon, por ser político, no puede hacer un buen trabajo. La elección de estas nuevas autoridades del Ministerio Público ha generado bastante resquemor entre algunos sectores ligados al Congreso Nacional, en donde menciona que el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libre ya se repartieron a estas autoridades. Si fuésemos una sociedad seria, deberíamos aceptar las propuestas que hacen las comisiones integradas al efecto. No ocurrió con el caso de la Corte Suprema de Justicia, aunque muchos de los magistrados, sin duda alguna, tienen mérito, sí se merecían estar, pero no necesariamente fue esa la decisión. La decisión era si pertenecían o no a un partido político específico y que
al pertenecer a ese partido específico, que perteneciesen al movimiento de quien controla el partido político específico. Llámese Libre, llámese Liberal, llámese Partido Nacional, que es donde se han distribuido esto. La parlamentaria y abogada Maribel Espinosa menciona que los congresistas están inhabilitados para asumir posiciones en el Ministerio Público. No puedo, la ley me lo prohíbe porque en este momento ningún diputado del Congreso puede ser electo como fiscal. Expresamente lo dice el artículo 20, que dice no pueden ser elegidos fiscal general los diputados al Congreso Nacional de la República. Entonces hay un impedimento claro, ¿verdad? A partir de las 12 de la medianoche de hoy vence el plazo para que todos aquellos aspirantes a conformar las nuevas autoridades del Ministerio Público entreguen su documentación. Pero hasta el momento solamente una persona ha entregado toda esa información. Con cámaras de Ángel Maradiaga, ¿quién les informa? César Euseda. Bueno, así está la situación. Pero para ahondar un poquito más, tenemos aquí como invitado a Luis León. Él es el director del Instituto Holandés para la Democracia. Muchísimas gracias, abogado, por estar aquí con nosotros. Buenos días, licenciada Calderón. Preocupado con lo que está sucediendo, realmente nos ha sorprendido. Yo sé que hay muchos problemas, pero tampoco podemos descuidar esto, porque estamos hablando la institución que lleva la acción penal pública en el país. Es el motorcito para lograr erradicar la impunidad en Honduras. Sí, efectivamente, bueno, debería serlo. No lo ha sido hasta el momento, ¿no? Es claro que el Ministerio Público en Honduras ha sido una de las instituciones más fracasadas en su labor en los últimos años. Es claro que el Ministerio Público ha sido incapaz de defender el bienestar común, de hacer un requerimiento fiscal de alta calidad y sobre todo lograr la judicialización de casos que beneficien a la colectividad. Yo creo que eso hay que decirlo de inicio, licenciada. El Ministerio Público en Honduras ha sido totalmente incapaz de cumplir esa labor legal y constitucional determinada como la protección del interés social común, derechos humanos y lucha contra la corrupción. No obstante a eso, y pese a que los antecedentes tampoco han sido buenos y por eso se ha tenido un proceso de desgaste dentro del Ministerio Público. Recuerde cómo llega el actual fiscal general, recuerde todos los actos de corrupción que han habido en el país y que no ha habido un movimiento serio desde el Ministerio Público para combatirlo. La esperanza era que este proceso que está a las puertas pudiera darnos luces de un fiscal general y un fiscal adjunto tal vez con mejores capacidades o tal vez con mayor independencia. No obstante, es preocupante ver que hasta la fecha, a horas de terminar la convocatoria para postulaciones, no hay una afluencia importante de candidatos. Sí, porque solamente uno. Solamente un candidato, y esto se promocionó, o sea, esto no es que después de la elección de la Corte Suprema de Justicia se inició todo el movimiento para que hubiera resultados, pero esto que está sucediendo realmente es alarmante. Recuerde que solamente para 2018 hubieron 27. 27. Hubieron 27 para 2018. Sí, pero ninguno participó porque nombraron de dedo a Chinchilla. No, sí participaron. Hicieron todo el proceso. O sea, participaron en el proceso, pero ¿qué sucedió? La decepción de que pusieron de dedo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que interpretan ustedes de los abogados en este caso? No, yo creo que más que un mensaje es clara la decisión, no participar en un proceso en el que no se tiene confianza y credibilidad, de no ser manipulados para completar un requisito legal de tener un listado, pero no tener opciones reales de poder ser electo. Evidentemente los procesos de elección en Honduras no se hacen por meritocracia. Ejemplo de esto es la actual Corte Suprema de Justicia. Entonces creo que ya los buenos profesionales del derecho no tienen interés de participar en un proceso que tampoco es fácil, que es desgastante, que es costoso porque tienen que invertir para poder presentar toda la documentación y que al final del día no son tomados en cuenta. Yo creo que la politización del proceso, creo que la manipulación desde los partidos políticos de estos procesos ha hecho que se abstenga un buen grupo de profesionales del derecho que hubiesen tenido aspiraciones, que hubieran sido buenos perfiles
y que hoy nos tienen una situación muy compleja porque la ley es tácita en ese sentido. Debe enviarse un listado de 5 aspirantes a ser electos al Congreso Nacional de la República a inicios del mes de agosto y no tenemos ni siquiera para completar el listado. Entonces ahora viene un análisis de coyuntura. Yo estoy hablando con algunos miembros de la Junta Proponente y ya tienen que empezar, dicen, a pensar qué es lo que van a hacer para mitigar esto. Esto es insólito, ¿verdad? Nunca había pasado en ningún proceso. O sea, por primera vez en la historia no hay candidatos para una Junta Proponente, porque vamos a hacer generalizar, porque cuando se creó este mecanismo de la Junta Proponente era el proceso para impedir un poquito de que por lo menos las personas que asumieran estos cargos tuvieran ciertos requisitos. Pero mire, porque al final, mire, decir que no va a ser político, ese es un sueño, y usted lo sabe, pero por lo menos que tuvieran y reunieran los requisitos esenciales, primordiales. Es que yo creo que el problema no es la Junta Proponente, ni tampoco es la Junta Nominadora para la Corte Suprema de Justicia. El problema es cuando eso llega al Congreso Nacional. La Junta Proponente anterior hizo un buen trabajo, hizo todo un proceso de evaluación mínimamente aceptable. Enviaron un listado de 5 y en el Congreso dijeron, no, este listado no, reelijamos al fiscal Chinchilla. Cuando él no se postuló, no aceptó la postulación de las 2 organizaciones que lo habían postulado, no participó en el proceso de evaluación y dijeron es el idóneo y lo reeligieron. El mejor calificado de ese listado después se eligió como fiscal adjunto, pero en general para ese listado de personas me sometí a un proceso y al final ponen a quien quieren. Y creo que la experiencia de la reciente electa Corte Suprema de Justicia terminó de quitar el interés en algunos profesionales, digamos. La idea es que en un listado de al menos 45 se elija a los magistrados de la Corte, pero el sentido común nos dice que deberíamos elegir a los mejores calificados y elegimos algunos magistrados que ni siquiera tenían experiencia en la carrera judicial, pero sí tenían respaldo político y padrinazgo político. Entonces, yo creo que la manera en la que los políticos han ensuciado estos procesos está haciendo que se vuelva cada vez más complejo el poder hacer elecciones de alto nivel, de personas que realmente cumplan con requisitos, que tengan los méritos y sobre todo que tengan un interés de país, porque al final una vez puestos ahí terminan obedeciendo la llamada del dueño del partido que los puso en ese cargo. Entonces entra todo un juego político que le resta credibilidad al sistema de justicia, que dicho sea de paso, es el sistema per se es uno de los menos confiables para el pueblo hondureño. Si usted ve las encuestas, el Ministerio Público, Poder Judicial están por debajo de la media de las organizaciones e instituciones en las que el pueblo confía. Entonces, claro es que los abogados no quisieron ser utilizados. También se ha hablado mucho en las últimas semanas de que ya había una negociación previa. Y eso le iba a decir, y lo comentábamos un poquito antes de iniciar el programa, que también los mismos diputados generan un ambiente negativo, porque dijeron, no, ya se sabe que fulano y sotano y mengano iban a hacer, porque se habla también de que son 3 puestos ahora, porque como ahora lo que no gobierna es un tripartidismo, porque todos esos pleitos en redes es puro cuento, ¿va? Se repartieron el poder. Ahorita está gobernando Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. Los 3 están gobernando. Y se habla, y propuesta, dicho por los mismos diputados, que se va a crear un tercer, que se va a elevar el director de fiscales a rango como constitucional, ¿verdad? Se le va a elevar el rango a categoría de como adjunto y para que tengan los 3 y no haya ningún problema. Pero no es aplicable, digamos. Es parte de lo que creo que tiene complicado este proceso, porque se necesita una reforma constitucional que necesita aprobación en una legislatura y ratificación en otra. Entonces, para este proceso ya no aplica el poder subir a rango constitucional al coordinador de fiscales, y creo que es donde están tratando de encontrar otro mecanismo que les pueda funcionar, porque vía constitución no es posible. El proceso legislativo requiere de aprobación y ratificación, y esto vendría ratificándose hasta el siguiente año, a menos de que en el acuerdo político ya lo tengan consensuado que va a ser así, el próximo año lo ratifiquen, pero quien sea el coordinador de fiscales no tendría rango constitucional hasta el próximo año. Entonces creo que el problema pasa
porque los políticos mismos han desacreditado el proceso, porque los políticos, en vez de dejar de que los órganos colegiados que definen estas candidaturas hagan su trabajo, desde el arranque están presionando y desde el arranque están proponiendo nombres. Aquí se habló del fiscal general y fiscal adjunto ya con nombre y apellido hace más de un mes. Entonces creo que eso le resta interés a profesionales que dicen yo pudiese hacer un buen trabajo por mi país, pero evidentemente no tengo el respaldo político. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo es el resultado de la politización en la que el país se encuentra, la sectorización en la que los mismos políticos nos han llevado. Después del golpe de Estado, Honduras ha venido en un desgaste político demasiado fuerte que se ha llevado en cuenta al pueblo hondureño y nos tiene separados y divididos de una manera nunca antes vista. Si usted dice algo a favor o algo en contra, es enemigo de un grupo en este país, porque los mismos políticos han construido un concepto de división de esta manera porque ellos mismos han sectorizado las cuotas de poder, han sectorizado las instituciones y están manejando el país como que fuera un negocio personal en el cual hay dividendos y hay utilidades, ¿no? Entonces... Es que hay dividendos porque dividieron el poder. Bueno, sí. Está compartido, porque yo le puedo ser sincera. Y a veces muchos políticos se molestan. Cuando yo les digo, por ejemplo, fue repartición, sí fue repartición. Y mire, lo que escriben en redes es puro cuento. Lo que miramos es puro show. Se reúnen, y ya lo hemos visto, hay fotografías. Miren el Congreso Nacional. Congreso Nacional con todo esto, porque el responsable de esto es el Congreso Nacional. Debió, ahorita que está venciendo el plazo y están viendo esto, ver alguna estrategia para buscar una solución a este problema. Pero ¿qué pasa? Están esperando de que no hayan candidatos. ¿Por qué? Porque así, como lo comentábamos, van a elegir de dedo. En las circunstancias que estamos actuales, si la Junta Proponente no busca una manera ingeniosa de buscar más candidatos, ¿qué va a pasar? Mire, no podemos obligar a los profesionales del derecho a postularse. Digamos, este es un tema de derecho constitucional en elegir y ser electo, y si yo no quiero, no participo. Así que yo creo que la Junta Proponente ahí está bastante atada de manos, porque debe haber voluntad e interés por parte de los profesionales. No creo que se pueda crear un mecanismo en el cual causemos de que salgan corriendo a último momento a hacer todo un proceso de búsqueda de documentación y de postulación para participar. Entonces yo creo que a lo que se enfrenta la Junta Proponente es al hecho de que no va a poder siquiera tener los 5 para organizar un listado. Supongamos que a último momento llegan otros 4 y se tienen 5. Tampoco es que va a ser lo mejor de lo mejor, va a ser un listado con lo que hay, y eso también le resta calidad al perfil profesional que se busca. Y ahí es donde yo también coincido con usted en que creo que los políticos al final van a terminar en esos acuerdos que han aprendido a desarrollar tripartitamente, nombrando de dedo. El antecedente de 2018 demuestra que se puede nombrar de dedo si hay un acuerdo político, y yo creería que ese sería el camino para la clase política. ¿Qué es lo mejor? Evidentemente no. Que se falla y se viola todo proceso legal y constitucional definido totalmente, pero de manera muy lastimosa los políticos manejan, manipulan y tuercen la ley a su beneficio, y yo sí creería que de no encontrarse un listado de 5, el nombramiento va a ser directo por acuerdo político. Exactamente, y todo este dinero nos hicieron perder por culpa de los políticos, porque aquí nadie, o sea, los diputados, en vez de fomentar, incentivar a las personas a que participaran en el proceso, que dijeron, no, ya está negociado todo. Porque eso fue lo que pasó. Y eso lo dijeron antes de que iniciara este proceso. Dijeron, ya está negociado todo. Van a haber 3 cabezas en el Ministerio Público. Se va a elevar a rango constitucional para que tengan los 3, Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. Que digamos, los órganos colegiados en el Ministerio Público tampoco es algo totalmente descabellado. Mire, la Fundación Panamericana para el Desarrollo está haciendo un estudio de cómo se eligen los fiscales en América Latina. Y por ejemplo, hay experiencias como la experiencia de Bolivia, que tienen, por ejemplo, un órgano colegiado. Está el fiscal general, pero está el procurador también, y entre los dos dirigen el Ministerio Público. Digamos, no es descabellado pensar en un órgano colegiado. Lo que es descabellado para Honduras
es pensar en un órgano colegiado políticamente, donde son los políticos los que deciden, se ponen de acuerdo y dicen este caso sí se investiga, este caso no se investiga. Creo que eso le debilita fuerza o posibilidad al Estado de Derecho, y hay que tener claro, licenciada, en un Estado de Derecho prima el imperio de la ley, y aquí la ley es lo menos que se está respetando, aquí la ley es lo menos que se está potenciando y sobre todo garantizando. Yo estoy claro que estas distribuciones políticas lo que han hecho es terminar de debilitar una institucionalidad pública ya debilitada, con poca credibilidad, con muy pocos resultados, y que hacer una distribución de 3 representantes de partidos políticos en el Ministerio Público nos va a encaminar a una impunidad mucho más grande de la que tenemos en este momento. Sí, y la situación es que en estos momentos en que el país está en una alerta máxima de violencia, nos viene a suceder esto en el Ministerio Público. Mire, el Ministerio Público este año ha sido el año más desastroso. Estuvieron 2 meses en huelga. Pero 2 meses. Sí. Van a receso ahorita. Porque mire, el problema de esto es que cuando no hay acción, ¿quién mueve los juzgados? Es que ahí pasa también el perfil de la persona que estamos buscando. Por ejemplo, Costa Rica, en el perfil constitucional que debe cumplir un candidato a ser fiscal hay 14 requisitos. En Honduras hay 3. Y esos 14 requisitos que define Costa Rica, que dicho sea de paso, está entre los países mejor evaluados en el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, está que el perfil que debe cumplir esta persona es un doctor en Derecho Penal, pero también que tenga experiencia y capacidades y formación en la gestión del recurso humano y en temas de gestión tecnológica. Es decir, nuestros perfiles son muy bajos. ¿Qué problemas tenemos? Elegimos un fiscal general político, pero que tiene el mínimo conocimiento de la gestión del recurso humano. Por eso estas crisis que salen desde el recurso humano que tiene el Ministerio Público no pudo haber sido, no fue controlada por el fiscal general, porque son personas inexpertas en el manejo de personal, porque nuestros perfiles, aparte de que son mínimos, son perfiles que no están generando las condiciones de buscar personas de alto nivel, sino de respaldo político. Y ahí es donde vamos a estar patinando en la plática. Nuestro problema, licenciada, es político. Nuestro problema es intereses políticos, partidarios, sectarios, de grupos económicos y de grupos familiares. Y mientras no rompamos la visión de que esto debe ser un tema de interés colectivo, de interés de país, de lograr tener un fiscal general, porque el fiscal adjunto lo que hace es manejo administrativo. Un fiscal general que realmente tenga la capacidad de dirigir la investigación, de penalizar, de garantizar procesos de requerimiento fiscal y procesos judiciales de alto nivel, porque ese es el otro tema. El Ministerio Público es muy débil en la calidad del trabajo que hace. Es común que un fiscal que hace el requerimiento no es el mismo que hizo la investigación, y no es el mismo que va a la audiencia inicial, y no es el mismo que va a la audiencia de imputados, y no es el mismo que está en la audiencia de cierre. O sea, se va rotando el fiscal y se pierde la calidad del proceso. Fiscales con muy poca capacitación, fiscales que las defensas privadas son capaces de darle vuelta al planteamiento de la fiscalía. Aquí vamos a ver y también el proceso selectivo de los casos, ¿verdad? Porque el proceso también, selectivo que ese es otro problema, casos. La manipulación. Entonces, no solamente es aspirar al fiscal general como figura central, sino una persona que tenga la capacidad de darle una reforma al Ministerio Público a través de un proceso de organización, de estructuración, de formación, de capacitación que les permita empujar la carreta en fin del bien común. Y ese es el problema que tenemos. La visión nunca es el país. La visión es tener el poder y tener una cuota de poder, y así no vamos a poder construir democracia. Sí, porque aunque tenemos acá el listado, dentro de los requisitos hablaban de 26, ¿verdad? No, son 25. Son 25 puntos. Y aquí lo que vemos es ser ciudadano por nacimiento, en el pleno derechos en el pleno goce de sus derechos, ¿verdad? Ser abogado debidamente colegiado con 10 años de ejercicio en la judicatura, en la profesión, en la docencia de educación superior en la ciencia jurídica. Y lo que usted hablaba, Costa Rica tiene doctorados en derecho penal y con especialidades en manejo de personal. Recursos humanos. En recursos humanos.
Entonces, estamos viendo una gran diferencia. Aquí solamente es abogado, 10 años de experiencia, donde sea. Donde sea. Y aquí tiene que ir focalizado en la acción penal, porque, en la acción penal. Porque es la parte motriz. Dice el tercero, contar con conocimientos inherentes al cargo de respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos. No adolecer de enfermedad física, mental que le imposibilite para ejercer sus funciones. No estar inhabilitado de manera absoluta, especial por resolución judicial o administrativa. No haber sido sancionado o suspendido en el ejercicio de la profesión en el Colegio de Abogados. No haber sido sancionado ni cancelado en el ejercicio del notariado si ya hubiese obtenido su exequatur. Ni siquiera es notario, solamente tiene que ser abogado, que esa es la diferencia con la Corte Suprema de Justicia. No haber sido condenado por delito doloso, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o despedido de instituciones públicas o privadas por falta grave mediante resolución firme, no haber sido judicialmente declarada su responsabilidad administrativa o civil por acto en ejercicio de sus funciones públicas. Estamos viendo medidas que son realmente diferentes, no nos vamos a la parte medular. Siento yo. Hay mucha subjetividad en la valoración del perfil y digamos, no hemos visto todavía la matriz de evaluación que se iba a implementar y con un postulante creo que no la vamos a lograr ver, pero sí, digamos, también los criterios de evaluación deben ir orientados más a las calificaciones que a la subjetividad. Por ejemplo, poder dar un mayor puntaje al perfil profesional, a la experiencia, a la formación académica, que así es idóneo, que es un concepto muy subjetivo. Para usted puede ser idóneo una persona y para mí no. Y digamos, las audiencias públicas siempre son valoradas con un porcentaje muy alto. Y no todo el mundo reacciona realmente, porque una audiencia pública a veces los nervios le pueden traicionar. Tenemos, hablando de traición también, tenemos ya aquí que irnos a nuestra pausa, pero en breve regresamos. Vamos a continuar con esto, lo que él hablaba. Las audiencias públicas se les da mucho contenido y, como les decía, a veces eso puede traicionar. Pero no existe realmente una claridad en la matriz de evaluación por parte de la Junta Proponente para las instituciones veedoras de este proceso, como el Instituto Holandés para la Democracia. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con Luis León. Él es director del Instituto Holandés para la Democracia. Preocupados. ¿Por qué los fiscales no quieren participar a postularse para fiscal general? Hasta este momento solo hay un candidato. Es Óscar Bonilla Jiménez, que tengo entendido que es de Comayagua. Es el único que ha cumplido los requisitos y que ya entró en el proceso. Al parecer, se inscribió un segundo ayer, pero lamentablemente no cumplió los requisitos y no pudo ser inscrito. Solo tenemos un candidato. Algo insólito, histórico, en un proceso que, como nos decía nuestro invitado, la falta de credibilidad de este proceso que los políticos han contaminado ha provocado esto. Porque hay que también hacer memoria. Él recordaba algo. Para elegir a los fiscales actuales, se sometió a un proceso, participaron 25. ¿Pero qué sucedió? La clase política se puso de acuerdo, impusieron a Óscar Chinchilla sin haber participado dentro del proceso, porque él estaba en la Corte Suprema de Justicia como magistrado. Entonces, ¿qué mensaje dieron a los profesionales del derecho? No participen porque nosotros vamos a imponer. Entonces, el pueblo ahora les está devolviendo la moneda. Como no creemos en ustedes, mejor pónganlo. Sí. Porque prácticamente es lo que le están diciendo. De acuerdo, sí. Y lo que estábamos hablando. El pueblo está aprendiendo la lección y le está dando una lección a la clase política. Sí, digamos, es que estamos viviendo una época
Y que creo que los políticos no han logrado identificar, porque en Honduras se sigue haciendo política de forma tradicional, como se hacía en los 70s, 80s y 90s. Y no han logrado identificar, pese a que lo usan, que ahora la sociedad está más informada. Digamos, las redes sociales, más allá de lo que sirven para pelearse entre partidos y entre visiones ideológicas y estarse tratando mal de un lado al otro, generan información. Y esa generación de información es en tiempo real. Entonces, ahora cerca de 8 millones de hondureños andan un celular en la mano, lo que significa que 8 millones de hondureños están informados en tiempo real, no como antes que había que esperar el noticiero de la noche para saber, o leer el periódico al siguiente día para saber lo que pasó el día anterior. Entonces creo que los políticos no han logrado identificar el efecto que puede tener para ellos tanto acceso a información y tanto acceso a opinión pública, que ese es otro tema. El pueblo hondureño está siendo bombardeado por opinión pública de gente a favor, de gente en contra, de gente que es neutral, y esto va generando de pocos un pensamiento crítico propio en cada persona. Entonces, cuando los políticos empiezan a decir, o se empieza a decir, no, ya hicimos un acuerdo para la Corte Suprema y ya está negociado Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, ya está negociado Instituto de Acceso a Información Pública, y empiezan a tirar un listado, todo el mundo lo está viendo en tiempo real. Exactamente, y la gente está diciendo, ¿y para qué voy a participar? ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Exactamente, porque aparte de que es pérdida de tiempo, es pérdida de inversión. En un país tan inseguro como esto, un postulante tiene que pensar 2 veces, porque tiene que presentar sus bienes patrimoniales, tiene que presentar sus bienes y activos bancarios, tiene que someterse a una investigación familiar, que lleguen a su casa, le vean a sus hijos. Entonces también asumir ese riesgo a cambio de no tener la posibilidad de salir electo no vale la pena. Y creo que los profesionales del derecho han dicho, bueno, si ya tienen sus acuerdos, pues que les vaya bien y nosotros seguimos en lo nuestro. Cosa que para el beneficio colectivo es lastimoso. Es triste que estemos perdiendo la oportunidad de que nuestras instituciones sean dirigidas por personas que realmente pueden hacer algo por Honduras, a cambio de estárselas entregando a personas que lo que van a hacer es recibir una llamada y atender la directriz de quien llama. Yo creo que estamos en una situación de Estado de Derecho muy compleja, porque en Honduras, aparte de ser uno de los países con más leyes en América Latina, es el país con menos aplicabilidad de la ley. Y ese debilitamiento del Estado de Derecho nos lleva a ser un país violento, inseguro, con falta de oportunidades para el pueblo hondureño, y que en teoría estas instituciones deberían ayudarnos a resolver, y lo que están es prestándose a un juego político que ha estado evidenciado que no va a resolver los problemas de Honduras. Porque mire, licenciada, los políticos no nos van a sacar de la pobreza. Exactamente. Los políticos nos van a hundir en la pobreza. Los políticos no van a resolver los problemas de Honduras. Político que ofrezca yo voy a cambiar este país no es cierto. Eso no va a pasar, porque este debe ser un esfuerzo colectivo, que es parte de las falencias que siento que el actual gobierno tiene. Debemos trabajar todos juntos de manera integrativa para sacar adelante el país, y para eso necesitamos instituciones capaces, instituciones con personas realmente idóneas para dirigirlas, que cuenten con la experiencia y con el conocimiento para hacerlo, pero nuestras instituciones públicas están plagadas de profesionales que no tienen la menor idea que es el servicio público. Sí, ya tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a compartir con ustedes, porque yo creo que también es importante conocer la opinión de nuestros televidentes. Dice, seguro los nacionalistas están amenazando para que se quede Chinchilla, pero el pueblo no va a aceptar, están amenazados. Y lo conversábamos un poco. ¿Qué posibilidades ve usted de que reelijan a Chinchilla en el cargo de fiscal general en estos momentos? No, eso no va a pasar, por lo menos yo eso creo. Yo he tenido pláticas con los diputados de Libertad y Refundación y con algunos directivos del partido, y ellos están totalmente en contra de que un procedimiento de este tipo se vuelva a hacer de esta manera. Pero si los liberales, los nacionalistas y el resto se unen, no, tienen pero mayoría. Recuerde, no tienen la calificada, necesitan votos de libre, pero recuerde que Chinchilla no ha sido realmente el santo de devoción de Libre, ¿no? Y evidentemente ha fallado mucho en la lucha contra la corrupción. Yo creería de que esto sería algo no negociable. Chinchilla no debería ser reelecto, aparte la ley no permite eso.
Y creo que si al final el acuerdo político se va a desarrollar, sea con un aspirante o una aspirante nueva, pero el problema es, volvemos al problema, no hay un listado para elegir. Entonces al final en esa negociación política van a decir, bueno, yo pongo a fiscal general a tal y entonces vos pones adjunto a tal y le damos la coordinación de fiscales a tal, y eso no es democracia, eso es agarrar el pastel, partirlo en pedazos y después solo conseguir el vaso de leche y comer. Entonces yo esperaría que no haya posibilidades de elegir a Chinchilla, creo que no se va a hacer. Sí sé que los nacionalistas van a hacer su fuerza para lograr lo que ellos necesitan, pero no creo que Chinchilla sea su opción. Sí. Vamos con más mensajes. Dice, buen día, licenciada Calderón, el invitado, el abogado León. Para mi pensar, estos procesos de escogencia son ensuciados y contaminados por los diputados del Congreso Nacional. Ya hay un antecedente con la elección de la Corte Suprema de Justicia. La elección, en vez de ser transparente y escoger por meritocracia, lo hicieron la escogencia políticamente, con solo el hecho que no escogieron a la mejor evaluada, que era la abogada Ana Pineda. La dejaron fuera porque los mismos diputados del Congreso Nacional contaminaron el proceso, y lo mismo van a hacer con el fiscal y adjunto. Yo le recomiendo al abogado León, como representante de una ONG que estudia estas situaciones políticas que acontecen en Honduras, hacer campañas de concientizar al pueblo a no elegir a cualquier persona, a cualquier idiota que vaya a ocupar una curul al hemiciclo legislativo, porque este poder del Estado es muy dictado. Así se crean, se interpretan, se derogan las leyes, se escogen personas que van a integrar esos órganos judiciales para el bien común. Mire qué mensaje tan profundo, y es cierto. Si el requisito para ser diputado solo es saber leer y escribir, y son los que están dictando las leyes en el país. No, y que tenemos, mire, nosotros hicimos, y ella o él tiene toda la razón, nosotros hicimos un proceso de evaluación de candidaturas a diputados para las elecciones generales, y 7 de cada 10 nunca habían leído la Constitución de la República y iban a ser diputados. Y en esa gente esa es la gente que elegimos. Y es la gente que elegimos, digamos. Nosotros hemos venido abogando durante mucho tiempo, licenciada, en un relevo generacional en la política, y que los partidos políticos puedan generar a través de sus candidaturas mejores perfiles de profesionales. Digamos, la materia legislativa es una materia muy delicada, porque no solamente se trata de conocer leyes, sino de conocer procedimientos, y lastimosamente tenemos un montón de diputados que no saben nada de eso, porque tal vez fueron cantantes, fueron modelos o porque fueron futbolistas, y no precisamente porque recibieron formación, que tampoco es excluyente decir de que no deban participar. Yo creo que tienen un derecho constitucional. El hecho es que la forma en la que elegimos a los políticos no nos permite elegir también personas de alto nivel. Digamos, usted recordará los debates legislativos de la década de los 90, aún con la sectorización que había, pero eran debates el Congreso Nacional de altura. De altura. Yo inicié a ver las sesiones del actual Congreso, y yo es algo que dejé de hacer porque se les iban 4 horas de sesión abriéndose los micrófonos para tratarse de ladrón, de narco, de corrupto, y esas son nuestras sesiones legislativas. Después de año y medio no hemos visto realmente una cosa profunda que haya salido de ese Congreso Nacional de la República. Un madrugón para elegir a la Corte, pero no hay un madrugón para hacer una reforma al sistema de salud, al sistema de educación. Mira, el sistema carcelario de ahorita. Bueno, el Congreso... Que estamos en emergencia y no hay madrugón para eso. Entonces yo creo que ella tiene toda la razón, necesitamos elegir personas con mejores capacidades, con mejores visiones. Claro, la politización y esa sectorización partidaria se ha impregnado en el Congreso Nacional, y el Congreso dejó de ser un espacio de diálogo político a convertirse en un espacio de activismo partidario, y ese concepto que está en la ley orgánica del Congreso Nacional, de que un diputado representa al pueblo y, entre comillas, decimos nosotros, es el padre o madre de la patria, no aplica ahora. Un diputado es un soldado de su partido en el Congreso Nacional y no puede pensar diferente, no puede actuar diferente, porque si hace algo que mi partido no quiere que haga, lo expulsamos. Entonces, estamos llevando 128 votos que no razonan, que no piensan y que no tienen criterio
porque solo obedecen y no estamos llevando 128 personas capaces de dialogar y construir en el marco de las visiones de país. Y ese problema de la sectorización es la que no nos deja avanzar, porque no importa el tamaño de la bancada, pueden ser 3 o pueden ser 100, pero esa bancada no va a accionar por el beneficio del país si el jefe del partido político o el dueño del partido político no llama y le dice por esto sí vas a votar o por esto no vas a votar. Por eso no ocupan profesionales de alto nivel. No ocupan gente pensante. No ocupan gente pensante, solo gente que diga el jefe llamó y hay que levantar la mano y levantemos la mano. Y esa es la realidad. Vamos con más mensajes. Dice, buenos días, conozco de primera mano a una persona que se iba a postular y un miembro del Partido Nacional le dijo que no lo hiciera o enfrentaría consecuencias graves. El Partido Nacional está intimidando a las personas para que no hayan más postulantes y Chinchilla se reelija. Es lo que nos dice otro televidente. Si es así, es lastimoso. Que sorprende tampoco. Este tipo de cosas las hemos visto. Pero no crea, todos los partidos, porque si dice el Partido Nacional eso, es porque en realidad hay un acuerdo entre los 3 partidos, porque se necesitan los 3 partidos para esto. Y esto, vamos con el siguiente mensaje. Ni quiera Dios Maribel Espinosa en la Corte, ya pasó la elección de la Corte, realmente doña Maribel ya obviamente no calificaba, dice. Ahí hay mano metida del Partido Nacional para que se quede Chinchilla. Es la percepción de todo el pueblo. O sea, no es una cuestión que uno quisiera. Hay una percepción de que parte de las presiones que tiene el Partido Nacional es mantener a Chinchilla. Pero yo creo que es algo que Libertad y Refundación no va a aceptar. Y creo que los liberales tampoco lo aceptarían. En ese caso yo creo que la presión del Partido Nacional de ser así, porque lo desconozco, pero en ese caso creo que va a quedar solo en intención. Yo me reuní hace unas semanas con la directiva de la bancada de Libertad y Refundación en el Congreso Nacional y ellos han sido contundentes que una reelección de este tipo no es algo que ellos van a permitir ni van a avalar. Ahora, en los acuerdos políticos después uno se lleva sorpresas, ¿no? Pero yo esperaría que por el bien de Honduras no pase eso. Sí. Vamos con el otro mensaje. Buenos días. Nadie cree en esas elecciones. Para muestra un botón. La señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, todos sabemos cómo fue electa, y ella está en la Junta Proponente, y el resto es historia. Y volvemos, la falta de credibilidad en los procesos. Es que mire, todo es un efecto cascada o dominó. Mire, elegimos malos diputados y malos presidentes que eligen malos magistrados bajo procesos que no son los mejores, y estos magistrados por ley tienen que elegir al fiscal general, y el fiscal general que fue mal electo porque fue mal electo por un magistrado, porque fue mal electo por una persona mal electa, va a funcionar mal. O sea, el problema nuestro es de fondo, es un problema estructural que debe partir por entregarle el poder a personas que realmente sean capaces y que tengan intereses de país. Porque si una persona tiene intereses de país y llega a un cargo de toma de decisiones, va a tomar decisiones por intereses de país, no por intereses personales, grupales o partidarios. Entonces yo creo que al final lo que nosotros estamos siendo es víctima de nuestros propios errores al no saber elegir a las autoridades de nuestro país, y estamos siendo víctima de la manipulación y de los intereses que claramente tienen los partidos políticos por cuotas de poder o por tener el poder, que no precisamente se ha traducido en sacar a Honduras de la pobreza, porque después de 40 años de nueva democracia, Honduras pasó de ser un país pobre a ser un país casi en pobreza extrema. Es un país con, mire, en la década de los 90 el promedio educativo del hondureño era sexto grado y medio, ahora es 5º grado. O sea, hemos retrocedido en educación, hemos retrocedido en salud, hemos retrocedido en todo. Honduras producía energía, vendía, producía grano, vendía, ahora todo se importa. Entonces, no es cierto que los políticos tienen la llave mágica y que tienen intereses de país, porque si no Honduras estaría en otra condición totalmente diferente a la que estamos. Sí. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, no nos hagamos los tontos, todo es parte del show. Les aseguro que hoy llegarán por lo menos 6 autopropuestos, entre los que están los de Mel Zelaya, Juan Orlando Hernández y Carlos Flores. Ya negociaron para ser fiscal adjunto y director de fiscales. Así no habrán políticos corruptos y narcos políticos demandados por los ilícitos que han cometido. Francisco Maldonado desde Choloma. Mire, yo lo voy a decir, ojalá que entren, porque es peor dejarlo abierto. Sí, al final... Pero tiene razón, y yo sí le doy la razón a Francisco Maldonado,
porque esa es la percepción que la misma clase política nos está diciendo. Sí, a menos de que decidan no esperar a hacer un acuerdo directo para que nadie los ataque tanto y que se cumpla el requisito legal de enviar un listado y ahí van los 3 que ellos quieren. Que tampoco sorprendería, él tiene razón, pero el pensamiento de él es el pensamiento que tiene la media del hondureño. Exactamente. O sea, ya lo que estamos es desconfiando de los procesos, pensando cuáles van a ser las salidas que los políticos van a utilizar para sus intereses, pero no hemos visto ningún mensaje que digan, no, yo creo en el proceso, va a llegar gente y vamos a elegir un buen fiscal. ¿Cómo vamos a hacer Nadie está esperando eso, no, porque el antecedente ha sido claro. Lo que hemos visto en las elecciones anteriores ha sido clara y la división sectorial política que en este momento es clara. Entonces es muy difícil que la gente pueda creer en estos procesos y que espera un proceso honesto. Ahí aparecieron nombres, Mel, Juan Orlando, porque ya la Carlos gente... Flores, y son los que mandan en esos partidos, no hay que negarlo. Y la gente lo tiene claro. Entonces volvemos a lo que hablamos. Los políticos no deberían pensar de que la gente no entiende porque la gente está entendiendo lo que pasa. Y mire, aquí ya casi estamos finalizando el programa y hay algo que lo conversamos un poco esta cámara. Afortunadamente el pueblo hondureño entendió que puede quitar y poner presidentes, que puede poner y quitar diputados. Y ojo a los políticos, que no se les olvide esto. Sí, el Partido Nacional estaba altamente confiado y el pueblo masivamente salió, con justa razón, votó y los quitó del poder. Cuando salen el pueblo a las urnas, no hay fraude que aguante. Sí, no, es que voto masivo mata fraude, eso es un hecho. No hay forma de hacer un fraude con un voto tan masivo. Pero creo yo que el pueblo hondureño, este proceso electoral, más allá de sacar al Partido Nacional y todo lo que ha conllevado el tenerlos en el poder, sí creo que el pueblo hondureño entendió que si se volca a las urnas puede quitar y poner gente. Así que yo invitaría a los políticos que no estén tan confiados en sus negociaciones políticas, porque si vamos a un proceso electoral y la gente no se siente conforme, puede darle vuelta a eso. Por eso es que se habla de que muchos grupos de políticos no quieren elecciones y que quieren cambiar las reglas del juego y que quieren hacer cambios constitucionales y otro tipo de cosas para evitar que el pueblo decida. Pero en este contexto yo creo que las elecciones de 2025 van a ser otra elección para los políticos. ¿Otra lección? Lección. No elección, sino que otra lección. Y van a seguir aprendiendo de que el pueblo realmente no es tan tonto como cree que somos. Y tienen que aprender a respetar al pueblo. Así es. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, un gusto. ¿Usted qué espera en este lapso de tiempo realmente? Mire, yo honestamente, al igual que muchos hondureños, no esperaba mucho del proceso. Pero tampoco irnos tan bajo. Tampoco que llegáramos a un límite tan inferior. Yo esperaría que la Junta Proponente solicite una extensión de tiempo, que trate de mostrarle a algunos profesionales del derecho de que ellos van a hacer una evaluación lo más objetiva posible. Pero de ahí para adelante, pues que los políticos en sus negociaciones piensen mínimamente que la persona que van a poner realmente le interesa el país, no solo su partido político. Y que recuerde que tienen que volver a las urnas dentro de 2 años y medio. 2 años y medio. Porque ya solo tienen 2 años y medio. El tiempo vuela. Y recuerden lo que pasó, como dice nuestro invitado, Luis León. El pueblo está aprendiendo a dar lecciones a nuestra clase política. Ojo con lo que está ocurriendo. Así que muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias. Yo los invito a que continúen con toda la información que ya está lista Alejandra aquí en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.